Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta alemana repleta de almendras laminadas, crujiente por arriba y súper jugosa por dentro. Empiezo añadiendo 3 huevos en el bol de la batidora. Incorporo 150 gramos de azúcar y una pizca de sal. Voy a batir a velocidad media-alta durante 5 a 6 minutos, hasta que la mezcla esté bien espumosa y haya aumentado de volumen. Mientras la batidora está trabajando, voy a preparar la cobertura. En una sartén coloco 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas colmadas de miel. Dejo que se derrita a fuego medio y añado 2 cucharadas de crema de leche o nata para montar. Dejo que hierva suavemente y incorporo 150 gramos de almendras laminadas. Lo dejo unos minutos más a fuego medio para que espese un poco. Cuando ya han pasado 5 o 6 minutos y la mezcla está lista, apago la batidora y retiro las varillas eléctricas. Añado 100 ml de leche tibia, 80 gramos de mantequilla derretida y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Remuevo suavemente con las varillas manuales para integrar bien los líquidos. A continuación empiezo a incorporar los ingredientes secos. Añado la mitad de los 250 gramos de harina junto con un sobre de polvo de hornear y lo tamizo todo junto. Mezclo suavemente y después añado la otra mitad de la harina que tamizo también. Remuevo bien hasta que la masa quede homogénea y sin grumos. Una vez que la masa está lista, la paso en los moldes. En mi caso voy a utilizar 2 moldes, uno de 18 centímetros de diámetro y otro de 20 centímetros de diámetro. Así voy a conseguir 2 bizcochos bajitos. Reparto la masa casi por igual entre los 2 moldes y por encima añado toda la mezcla de almendras con el caramelo. Llevo los moldes al horno precalentado a 180-190 grados Celsius y horneo con calor arriba y abajo durante aproximadamente 40 minutos. Compruebo pinchando con un palillo y si sale limpio ya están listos. Desmoldo en caliente con cuidado. Cuando ya están templados, corto cada bizcocho en 2 láminas. En mi caso voy a rellenar uno con crema pastelera de chocolate y el otro con crema pastelera de vainilla que me sobró de otro día. El tutorial de la crema pastelera te lo dejaré en la descripción del vídeo. Coloco la parte superior con las almendras con mucho cuidado porque están tan crujientes que puede romperse un poquito, pero no pasa nada. El resultado es un pastel delicioso, crujiente por arriba, jugoso por dentro y lleno de almendras laminadas. Puedes espolvorear un poco de azúcar glass por encima si quieres. De verdad, te lo recomiendo muchísimo. En mi casa ha gustado un montón. Muchas gracias por estar aquí, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte esta deliciosa receta alemana para que todo el mundo la pueda preparar. Muchas gracias y hasta pronto.